conmoción. Durante la cena de Navidad en casa de mi hijo, de repente me sentí enfermo, temblando. Fui a la cocina a beber un poco de agua y vi un frasco extraño con una sustancia líquida. Cuando leí la etiqueta, me quedé helado. Luego marqué el número de emergencias, y esa diferencia entre una celebración familiar y la verdad lo cambió todo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Las noticias de la tarde zumbaban monótonamente sobre las tasas de inflación, cuando el chillido agudo del teléfono atravesó mi tranquila sala de estar. Busqué a tientas mis gafas de lectura, entrecerrando los ojos para ver el identificador de llamadas. Héctor. Mi hijo nunca llamaba tan tarde entre semana. ¿Papá? Su voz se quebró como la de un adolescente, aunque ya tenía 42 años. Necesito tu ayuda, urgentemente. La desesperación en esas palabras me hizo sentarme más erguido en mi desgastado sillón de cuero. La taza de café a mi lado se había enfriado hacía horas, olvidada, como todo lo demás cuando la preocupación se apodera de uno. ¿Qué pasó, hijo? El silencio se extendió entre nosotros, llenado solo por su respiración entrecortada. A través del teléfono, escuché pasos rápidos y ansiosos cruzando lo que imaginé que era el piso de su cocina, a 40 minutos de distancia en la ciudad vecina. Perdí dinero, papá. Mucho dinero. Su voz bajó a un susurro. $50,000. Mi mano se apretó alrededor del auricular. $50,000. Eso era más de lo que duraba toda mi pensión en un año. ¿Cómo hiciste? Criptomonedas. La palabra salió amarga, llena de autodesprecio. Pensé que estaba siendo inteligente, diversificando nuestros ahorros. Valeria ni siquiera lo sabe todavía. El reloj de la repisa marcaba el ritmo constantemente, señalando segundos que parecían horas. En la televisión, un reportero del clima prometía nieve para Navidad. La vida normal continuaba mientras el mundo de mi hijo se desmoronaba. Héctor, cálmate. Dime exactamente qué pasó. Más pasos de un lado a otro. Una silla raspó contra el azulejo. Hubo esta oportunidad de inversión. Activos digitales lo llamaban. Los rendimientos parecían increíbles. 30% en 6 meses. Usé nuestro fondo de emergencia, el dinero para la universidad de los niños. Incluso pedí un préstamo sobre la casa. Mi pecho se tensó. ¿Hipotecaste la casa? No toda. Solo un préstamo con garantía hipotecaria. $25,000. Su voz se rompió por completo ahora. Papá, están exigiendo el pago. Los acreedores. Dicen que si no consigo el dinero para el 15 de enero, iniciarán los procedimientos de embargo. Me puse de pie, mis viejas rodillas protestando. La sala de estar de repente se sintió demasiado pequeña, las paredes presionando hacia adentro. A través del ventanal, las luces navideñas de la señora Chen parpadeaban alegremente al otro lado de la calle. Un recordatorio de que las familias normales se estaban preparando para las fiestas, no para desastres financieros. ¿Has hablado con un abogado? Quizás haya opciones. No puedo pagar un abogado. La voz de Héctor se elevó, el pánico superando la vergüenza. Apenas puedo pagar la comida. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Podrían quitarnos la casa. Valeria y los niños no tendrían a dónde ir. La imagen me golpeó como agua helada. El rostro amable de mi nuera, la pequeña Lucía preguntando por qué tenían que mudarse. Tomás, de 8 años, preguntándose si de alguna manera era culpa suya. Los niños nunca deberían cargar con los errores de sus padres. Tiene que haber algo que podamos hacer, dije, más para mí mismo que para Héctor. Tengo algunos ahorros. Quizás. Papá, no entiendes. Su voz se volvió aguda, cortante. Esto no se trata de unos pocos cientos de dólares. Esto es dinero serio de adultos. Dinero que cambia la vida. El tono me dolió. ¿Cuándo había empezado mi hijo a hablarme como si yo fuera un niño? Como si mi modesta pensión y mis cuidadosos ahorros fueran de alguna manera inadecuados. Estoy tratando de ayudar, Héctor.
Lo sé, exhaló temblorosamente. Pero necesito ayuda real, ayuda sustancial. El tipo de ayuda que realmente marca la diferencia. La estática crepitó a través de la conexión. Afuera, la puerta de un coche se cerró de golpe. Sonidos normales de una noche normal, en un vecindario normal, donde los hijos no llamaban a sus padres rogando ser rescatados de su propia estupidez. Pero Héctor seguía siendo mi hijo. Y a pesar de todo, de las malas decisiones, del sentido de derecho que a veces se colaba en su voz, seguía siendo el niño pequeño que solía ayudarme a rastrillar las hojas en este mismo patio, que lloraba cuando su pez dorado moría, que me llamaba su héroe. Dime qué necesitas, dije en voz baja. Dije en Emostentastadent. El silencio que siguió duró demasiado. Lo suficiente para darme cuenta de que Héctor había estado construyendo el camino hacia algo específico. Toda esta conversación, la cuidadosa revelación de detalles, el énfasis en el bienestar de los niños, había estado conduciendo a un lugar particular. ¿Papá? La voz de Héctor cambió de nuevo, más suave ahora, casi gentil, pero por debajo, capté algo más. Algo que hizo que mi estómago se contrajera con una repentina inquietud. Aquí estoy. Hay una forma en que podrías ayudar. Una solución real que arreglaría todo. La forma en que dijo solución real me heló la sangre. Permanecí de pie junto a mi sillón, con el teléfono presionado tan fuerte contra mi oído que me dolía. Cualquiera que fuera la sugerencia de Héctor, yo ya sabía que no me gustaría. ¿Qué tipo de solución? Bueno, se aclaró la garganta, y pude imaginarlo pasándose la mano libre por el cabello, como había hecho desde la infancia cuando planeaba algo cuestionable. ¿Sabes cómo siempre te estás quejando de mantener esa casa grande, las facturas de calefacción, las reparaciones del techo, el trabajo en el jardín? Mi agarre en el auricular se tensó. Héctor, ¿a dónde quieres llegar? La casa vale al menos $300,000 ahora. Probablemente más con la forma en que han estado subiendo los valores de las propiedades. Y estás ahí todo solo, papá. Es demasiado para alguien de tu edad. ¿Alguien de mi edad? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Tengo 68 años, no 98. Pero piénsalo prácticamente. Su voz adoptó ese tono paciente, de explicarle a un niño, que siempre me daba ganas de colgar. Deambulas en 4 habitaciones tú solo. Los costos de mantenimiento se están comiendo tu pensión. Y honestamente, ¿no serías más feliz en un lugar más pequeño? ¿En algún lugar con menos responsabilidad? Me dejé caer de nuevo en mi silla, la comprensión inundándome como agua helada. ¿Quieres que venda mi casa? Resolvería nuestros 2 problemas, dijo Héctor rápidamente, como si la velocidad hiciera que la sugerencia fuera menos indignante. Podrías comprar un pequeño departamento bonito, tal vez en una de esas comunidades para personas mayores con actividades y planes de comida. Tendrías vecinos de tu propia edad, no más preocupaciones por canaletas rotas o quitar la nieve. Y el dinero sobrante pagaría tus deudas de juego. No fue juego, papá. Fue inversión. Me puse de pie de un salto otra vez, la ira acumulándose en mi pecho como vapor en una tetera. Este es mi hogar, Héctor. Aquí es donde tu madre y yo vivimos durante 37 años, donde te criamos, donde ella murió. Mamá se ha ido hace 3 años. Su voz se volvió fría, mecánica. Ella no va a volver porque mantenga su habitación exactamente igual. La crueldad de eso me golpeó como un golpe físico. Realmente me tambaleé, una mano buscando la pared para estabilizarme. ¿Cómo te atreves? Estoy siendo práctico. Tú estás siendo sentimental sobre un edificio. ¿Un edificio? Mi voz se elevó hasta que resonó en las paredes de este edificio, estas paredes que guardaban cada recuerdo importante de mi vida adulta. Aquí es donde tu madre plantó sus rosas, donde pasábamos la mañana de Navidad contigo cada año hasta que te mudaste, donde ella te enseñó a andar en bicicleta en la entrada. Y ahora es solo una carga costosa. La paciencia de Héctor se estaba agotando. Su desesperación se filtraba a través de la manipulación ensayada.
Papá, sé honesto. ¿Cuándo fue la última vez que usaste el piso de arriba? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste a alguien en ese comedor formal? Pensé en el cuarto de costura de Margarita, sin cambios desde el día en que falleció. La forma en que la luz de la mañana todavía golpeaba su silla de lectura junto a la ventana del dormitorio. La cocina donde me había hecho el café cada mañana durante casi 4 décadas. ¿No entiendes?, dije en voz baja. Entiendo que estás siendo egoísta. Las palabras golpearon como una bofetada. Mi familia está a punto de perderlo todo, y tú estás preocupado por mantener un santuario al pasado, un pasado que ya se fue, papá. Mamá se ha ido. No me hables de tu madre. Ella querría que nos ayudaras. Ella querría que ayudaras a sus nietos. Pero estás tan envuelto en tus preciosos recuerdos que no puedes ver más allá de tus propios sentimientos. Mi pecho ardía. La habitación giraba ligeramente. La voz de Héctor continuó, implacable ahora. Piensa en Lucía y Tomás. Piensa en Valeria. ¿Importan menos que tus habitaciones vacías y tus álbumes de fotos? Eso no es justo, y lo sabes. Lo que no es justo es ver a mis hijos quedarse sin hogar mientras mi padre se sienta en una casa que vale cientos de miles de dólares. Demasiado terco para tomar la decisión inteligente. Decisión inteligente. Como si vender el hogar donde había construido toda mi vida fuera solo otra transacción financiera. Como si la memoria de Margarita pudiera ser empaquetada y trasladada a algún complejo de apartamentos estéril, diseñado para personas que esperan morir. La respuesta es no. Silencio. ¿Entonces qué? No, Héctor. No venderé mi casa para pagar tus errores. ¿Mis errores? Su voz se volvió viciosa. ¿Te refieres a mi intento de proveer mejor para mi familia? De darles a tus nietos oportunidades que tú nunca me diste. Te di todo lo que pude. Todo excepto la única cosa que realmente necesito en este momento. Dios. Eres exactamente como mamá siempre decía. Generoso con tus consejos. Tacaño con tu billetera. La mentira fue tan impresionante que no pude hablar por un momento. Margarita nunca había dicho nada por el estilo. Ella había estado orgullosa de lo duro que habíamos trabajado, de cómo habíamos ahorrado cada centavo para darle a Héctor ventajas que nunca habíamos tenido. Tu madre nunca... Disfruta de tu casa vacía, papá. Disfruta de tus preciosos recuerdos. Espero que te mantengan caliente cuando te estés muriendo solo en ese lugar. La línea se cortó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, el tono de marcado zumbando en mi oído como una avispa enojada. Mis manos temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. Lenta y cuidadosamente, coloqué el auricular de nuevo en su base. El silencio que siguió se sintió diferente a la tranquilidad cómoda de mis noches habituales. Esto era hueco, frágil, el tipo de silencio que sigue a las explosiones. Me dejé caer de nuevo en mi silla, pero mi cuerpo no se calmaba. Cada músculo permanecía tenso, esperando otro golpe. Las palabras de Héctor resonaban en la habitación vacía. Muriendo solo en ese lugar. Como si esta casa, este hogar, fuera de alguna manera una prisión en lugar del santuario que Margarita y yo habíamos creado juntos. Miré alrededor de la sala de estar con nuevos ojos, tratando de ver lo que Héctor veía. Los muebles eran viejos pero bien mantenidos. La alfombra mostraba patrones de desgaste de 30 años de vida diaria. Fotos familiares cubrían la repisa de la chimenea. La graduación de Héctor, su boda, las fotos escolares de los niños. Era realmente solo un museo del pasado. Mis pies me llevaron a la cocina sin pensamiento consciente. Memoria muscular, tal vez, o la necesidad de estar en algún lugar donde la presencia de Margarita se sintiera más fuerte. La mesa de roble donde habíamos desayunado cada mañana durante décadas. La ventana sobre el fregadero donde ella se había parado lavando platos, tarareando melodías desafinadas. El teléfono sonó de nuevo, y mi corazón dio un vuelco. Héctor llamando para disculparse, pero el identificador de llamadas mostró el número de Francisco. Roberto, suenas terrible. ¿Qué pasa? Francisco vivía a 3 casas de distancia. Había sido mi amigo desde antes de que Margarita enfermara.
Habíamos trabajado juntos en la planta automotriz durante 15 años antes de jubilarnos, con meses de diferencia el uno del otro. Si alguien entendería, sería Francisco. Héctor llamó, dije, y de alguna manera esas dos palabras contenían todo. Ah, déjame adivinar. Necesita dinero. ¿Cómo supiste? Roberto, conozco a ese muchacho desde que robaba manzanas de mi árbol a los 7 años. Siempre ha sido impulsivo. ¿En qué se ha metido esta vez? Le conté todo a Francisco. El desastre de las criptomonedas, la amenaza de ejecución hipotecaria, la casa. Cuando llegué a las palabras finales de Héctor sobre morir solo, Francisco hizo un ruido de disgusto. Ese pequeño manipulador, usando a tus nietos como chantaje emocional, luego atacándote cuando no funciona. Pero, ¿y si tiene razón? La pregunta me había estado carcomiendo desde que colgué. Tal vez estoy siendo egoísta. Tal vez. Detente ahí mismo. La voz de Francisco se volvió firme. Tú criaste a ese muchacho, le pagaste la universidad, lo ayudaste con su pago inicial cuando compró esa casa. No le debes tu hogar porque él tomó decisiones estúpidas con su dinero. Pero los niños tienen padres que deberían haber pensado en ellos antes de arriesgar sus fondos universitarios en esquemas para hacerse ricos rápido. Esto no es tu culpa, Roberto. Saqué una silla de la cocina y me senté pesadamente. A través de la ventana podía ver la luz del porche de Francisco brillando. Curioso cómo un vecino podía brindar más consuelo que tu propio hijo. Él dijo que Margarita querría que los ayudara. Margarita querría que ayudaras si pudieras, pero también querría que mantuvieras tu dignidad y tu hogar. Ella estaría furiosa con Héctor por siquiera preguntar. La verdad de eso golpeó profundo. Margarita había amado a Héctor ferozmente, pero nunca había tolerado la manipulación o el chantaje emocional. Ella habría visto a través de sus tácticas de inmediato. ¿Qué debo hacer, Francisco? Nada. Al menos no esta noche. No tomes ninguna decisión mientras estés enojado y herido. Héctor probablemente llamará mañana, ya sea para disculparse o para intentar un enfoque diferente. Date tiempo para pensar con claridad. Después de colgar, me senté en la cocina durante mucho tiempo. El refrigerador zumbaba. La calefacción se encendió. Sonidos normales de la casa que habían sido mis compañeros durante 40 años. Pensé en la sugerencia de Héctor, una comunidad de personas mayores con actividades y planes de comida. La idea me puso la piel de gallina. Diversión organizada con gente que no conocía, comiendo comida de cafetería, viviendo en una caja diseñada por conveniencia en lugar de comodidad. Luego pensé en la mañana de Navidad, a 3 semanas de distancia. Durante los últimos 3 años desde que Margarita murió, la familia de Héctor había venido aquí. Lucía y Tomás abriendo regalos bajo el árbol en la sala. Valeria ayudándome a preparar la cena en esta cocina. Héctor fingiendo disfrutar mi café mientras deseaba en secreto que fuera más fuerte. ¿Sería esta la última Navidad en nuestro hogar? ¿Envenenaría la ira de Héctor incluso esa tradición? Saqué los álbumes de fotos que Margarita había mantenido tan cuidadosamente, pasando páginas de recuerdos. El día de nuestra boda, ambos tan jóvenes y serios. Los primeros pasos de Héctor en el piso de esta cocina. Fiestas de cumpleaños en el patio trasero. Margarita en su jardín, orgullosa de los tomates que crecían más grandes que pelotas de béisbol. Cada habitación en esta casa guardaba piezas de nuestra vida juntos. No santuarios al pasado como afirmaba Héctor, sino cimientos de quién era yo. ¿Cómo podría explicar que vender esta casa sería como vender mi propia historia? Francisco tenía razón en una cosa. No debía tomar decisiones esta noche, pero mientras cerraba los álbumes de fotos y apagaba la luz de la cocina, supe que algo había cambiado entre Héctor y yo. Algo que tal vez nunca sanaría por completo. El niño que solía ayudarme a rastrillar hojas se había convertido en un hombre dispuesto a destruir la paz mental de su padre por dinero. Y no estaba seguro de que el perdón llegara fácilmente para ninguno de los dos. El sueño había sido esquivo.
Había pasado la noche repitiendo las crueles palabras de Héctor, la sabiduría de Francisco y mis propios sentimientos heridos. A las 10 de la mañana siguiente, me senté en mi sillón familiar con mi tercera taza de café, mirando el teléfono como si pudiera proporcionar respuestas. Los estados de cuenta bancarios que había sacado del cajón de mi escritorio yacían esparcidos sobre la mesa de centro. $15,000 en ahorros. Mi pensión mensual de $2,800. No mucho para los estándares de Héctor, pero dinero honesto ganado a través de 40 años de trabajo de ingeniería. Quizás había sido demasiado apresurado. Quizás todavía había espacio para el compromiso. Levanté el auricular, marqué el número de Héctor antes de perder el valor. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. ¿Papá? Sonaba distraído, tal vez desayunando. ¿Héctor? Me aclaré la garganta, elegí mis palabras con cuidado. He estado pensando en nuestra conversación de anoche. Quizás empezamos con el pie izquierdo. Una pausa. Ruido de fondo. Valeria preguntando algo. Héctor haciéndola callar. Mira, no puedo darte $50,000. Continué, pero revisé mis ahorros. Tengo $15,000 disponibles. No es mucho, pero es algo. El silencio se extendió lo suficiente como para que me preguntara si nos habíamos desconectado. $15,000. La voz de Héctor llevaba ese mismo tono despectivo de ayer. Papá, eso ni siquiera se acerca a lo que necesito. Sé que no es la cantidad total, pero ayudaría con la presión inmediata. Tal vez ganar tiempo para acordar un plan de pago con los acreedores. ¿Plan de pago? Héctor se rió, pero no había humor en ello. Estas no son compañías de tarjetas de crédito, papá. Esta es gente seria que quiere su dinero ahora. Apreté la taza de café con más fuerza. Bueno, ¿qué tal si firmo como aval en un préstamo? Mi crédito sigue siendo bueno, o tal vez podríamos ver un refinanciamiento parcial de mi casa. Para. La voz de Héctor se volvió cortante. Simplemente para con el pensamiento mediocre. No necesito unos miles aquí y allá. Necesito dinero real. Dinero sustancial. $15,000 es sustancial para mí. Ese es exactamente el problema. Tu idea de sustancial y la realidad son 2 cosas diferentes. Mi pecho se tensó. Héctor, estoy tratando de ayudarte. No, estás tratando de sentirte mejor contigo mismo mientras ofreces cambio de bolsillo. ¿Tienes idea de cómo se ven $50,000? Tus $15,000 son patéticos. La palabra golpeó como un golpe físico. Patéticos. Mis ahorros de toda la vida, acumulados cuidadosamente a través de décadas de vida modesta, descartados como patéticos por mi propio hijo. Tal vez si no hubieras apostado la seguridad de tu familia. No me des lecciones sobre responsabilidad desde tu torre de marfil. Has estado viviendo de la pensión de papá y el seguro de vida de mamá durante 3 años, deambulando en una casa que vale más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. El seguro de vida de tu madre apenas cubrió sus facturas médicas. El punto es que tienes opciones. Opciones reales. Simplemente eres demasiado egoísta para usarlas. Ahí estaba esa palabra de nuevo. Egoísta. Como si querer mantener el hogar donde había construido toda mi vida adulta fuera de alguna manera moralmente incorrecto. Te ofrecí lo que podía permitirme, dije en voz baja. Lo que podías permitirte sin incomodarte a ti mismo. ¿Qué hay de lo que yo puedo permitirme? ¿Qué hay de lo que tus nietos pueden permitirse cuando estemos viviendo en nuestro coche? No van a estar viviendo en su coche. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes algo sobre lo que estamos enfrentando? Te sientas en tu casa cómoda con tu pensión cómoda, haciendo juicios cómodos sobre la desesperación de otras personas. Me levanté, caminé hacia la ventana de la cocina. Afuera, la luz de la mañana de invierno hacía que todo pareciera rígido y frío. Héctor, por favor, hablemos de esto con calma. Estoy calmado. Estoy explicando matemáticas simples a alguien que aparentemente no entiende los números. $15,000 no resuelven $50,000 en deuda.
Un préstamo con aval no ayuda a alguien cuyo crédito ya está destruido. Tus pequeñas soluciones no tienen sentido. No carecen de sentido para mí. Eso es porque no entiendes la escala de los problemas reales. Vives en esta burbuja donde $15,000 se sienten significativos porque nunca has enfrentado una presión financiera seria. La injusticia de eso me robó el aliento. Había trabajado en la construcción durante los veranos para pagar la escuela de ingeniería. Margarita y yo habíamos vivido a base de sopa y sándwiches durante meses cuando nació Héctor, ahorrando cada centavo para su futuro. Habíamos conducido el mismo coche durante 12 años, usado los mismos abrigos de invierno hasta que se desmoronaron. He enfrentado mucha presión financiera. Dije, tu madre y yo. Eso fue hace 50 años. Las cosas son diferentes ahora. El dinero es diferente ahora. Si no tienes dinero real para ofrecer, no pierdas mi tiempo fingiendo ayudar. Dinero real. Todo lo demás era aparentemente dinero de juego, dinero de monopolio, no digno de seria consideración. Así que a menos que venda mi casa, ¿estoy perdiendo tu tiempo? Finalmente, ¿entiendes? La línea se cortó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono hasta que el tono de marcado se volvió insoportable. Luego dejé caer mi mano a mi lado. El auricular repiqueteó contra el suelo de la cocina. Mi café se había enfriado. Mis manos temblaban de nuevo. Y en algún lugar profundo de mi pecho, algo se había roto que no estaba seguro de que pudiera ser reparado jamás. Los siguientes 4 días pasaron en una neblina de incredulidad y creciente claridad. Deambulé por la casa, tocando las pertenencias de Margarita, sus gafas de lectura en la mesita de noche, su taza de café favorita todavía en el gabinete de la cocina, la colcha que ella había hecho colgando sobre el sofá de la sala. Cada mañana caminaba por su jardín. Los rosales permanecían inactivos, sus ramas desnudas alcanzando el cielo gris de diciembre como dedos artríticos. Aquí era donde ella había pasado sus horas más felices, nutriendo vida desde la tierra. Ahora todo yacía durmiendo hasta la primavera, excepto algunas cosas que estaba aprendiendo que nunca despiertan. Al tercer día, Francisco llamó a la puerta de mi cocina. «Te ves terrible», dijo, acomodándose en la silla frente a la mía con su propia taza de café. «Me siento peor». «¿Héctor otra vez?» Le conté sobre la segunda llamada telefónica. El desprecio de Héctor hacia mis ahorros de toda la vida como cambio de bolsillo patético. Francisco escuchó sin interrumpir, ocasionalmente sacudiendo la cabeza. «Mi cuñado era así», dijo Francisco cuando terminé. Siempre vio a la familia como una fuente de financiamiento para sus esquemas. Empezó con pequeñas solicitudes, 100 aquí, 200 allá, luego fueron miles. Finalmente quiso que hipotecáramos nuestra casa para su idea de restaurante. ¿Qué hiciste? Dije que no. No nos habló durante 2 años. Francisco bebió su café pensativamente. Los mejores 2 años de nuestro matrimonio, si soy honesto. Miré por la ventana de la cocina hacia el baño para pájaros cubierto de escarcha que Margarita había amado. Pero Héctor es mi hijo. Héctor es un hombre de 42 años que tomó decisiones de 42 años. Tú no lo obligaste a apostar el dinero de su familia. No fue juego, fue inversión. Francisco levantó una ceja. Es lo mismo. El punto es que sus malas decisiones no crean obligaciones para ti. Esa tarde me senté en mi estudio rodeado de documentos legales, mi testamento, papeles del seguro, la escritura de la casa. Margarita y yo habíamos sido tan cuidadosos con nuestras finanzas, tan deliberados sobre construir seguridad para nuestra vejez. Habíamos planeado emergencias médicas, reparaciones del hogar, incluso cuidados a largo plazo si fuera necesario. No habíamos planeado que nuestro hijo nos tratara como un banco para ser robado. Abrí el testamento, leí la sección sobre la herencia de Héctor. Todo iría a él eventualmente. La casa, los ahorros restantes, las joyas de Margarita. Pero eventualmente, no era lo suficientemente pronto para Héctor. Él quería su herencia ahora mientras yo todavía respiraba.
La comprensión golpeó como agua helada. Héctor ya no estaba pensando en mí como su padre. Estaba pensando en mí como un obstáculo que se interponía entre él y el dinero. Esa noche Francisco llamó para ver cómo estaba. Sigo pensando en algo que dijiste, le dije. Sobre la familia siendo una fuente de financiamiento. Eso es todo lo que soy para Héctor ahora. ¿Qué piensas tú? Pensé en el tono de Héctor cuando llamó patéticos a mis ahorros. La crueldad casual cuando descartó 40 años de planificación cuidadosa como insignificantes. La forma en que colgó en el momento en que no acepté vender mi casa. Creo que mi hijo se ha ido, dije en voz baja. Y no sé quién es esta persona que ha tomado su lugar. A veces la gente te muestra quiénes son realmente cuando están desesperados, dijo Francisco. A veces la desesperación solo revela lo que siempre estuvo ahí. ¿Crees que Héctor siempre fue tan egoísta? Creo que Héctor siempre fue mimado. Tú y Margarita le dieron todo lo que quería. Universidad pagada, ayuda con el pago inicial de su casa, regalos de Navidad para los niños cada año. Nunca ha tenido que enfrentar consecuencias reales por malas decisiones. La verdad de eso dolió. Le habíamos facilitado las cosas a Héctor. Tal vez demasiado fáciles. ¿Qué diría Margarita sobre todo esto? Pregunté. Francisco guardó silencio por un momento. Margarita estaría destrozada. Pero también estaría furiosa con Héctor por tratarte de esta manera. Ella querría que te protegieras. Después de colgar, caminé por la casa una vez más. Cada habitación guardaba recuerdos de la familia. Héctor afirmaba que yo estaba siendo egoísta por preservar eso. Sus primeros pasos en el pasillo, fiestas de cumpleaños en el comedor, mañanas de Navidad alrededor del árbol en la sala. Pero esos recuerdos eran de un Héctor diferente. Un niño que me había ayudado a rastrillar hojas, que había llorado cuando murió su hámster mascota, que me había abrazado fuerte cuando le enseñé a andar en bicicleta. Ese niño había crecido hasta convertirse en un hombre que llamaba patéticos a los ahorros de toda la vida de su padre. De pie, en el cuarto de costura de Margarita, tomé una decisión. No vendería mi casa para financiar las malas decisiones de Héctor, pero tampoco dejaría que destruyera lo que quedaba de nuestra relación con sus demandas y manipulación. La próxima vez que Héctor llamara, estaría listo con una respuesta que protegiera tanto mi hogar como mi dignidad. Solo esperaba tener la fuerza para cumplirla. El 21 de diciembre llegó con el tipo de frío amargo que hace que duelan los huesos. Estaba moviendo la sopa para la cena cuando sonó el teléfono, cortando la calidez de la cocina como viento de invierno a través de una puerta abierta. El nombre de Héctor apareció en el identificador. Mi mano vaciló sobre el auricular. Las advertencias de Francisco resonaban en mi memoria. Habían pasado 5 días desde el brutal rechazo de Héctor a mi ayuda. 5 días de silencio que en realidad me habían traído paz. Al cuarto timbrazo contesté. ¿Papá? La voz de Héctor sonaba diferente, más suave, casi incierta. Me alegro de que hayas contestado. No dije nada, esperando. Mira, te debo una disculpa, una grande. Hizo una pausa y pude escuchar sonidos de fondo. Valeria moviéndose por lo que sonaba como su cocina. Las voces distantes de los niños. Estuve completamente fuera de lugar el otro día. El estrés hace que la gente diga cosas terribles, pero eso no es excusa. Aún así, permanecí en silencio. Algo se sentía ensayado en sus palabras, demasiado cuidadosamente elegidas. «Papá, ¿estás ahí? Estoy aquí. He estado pensando en lo que dijiste, sobre tomar las cosas con más calma, encontrar otras soluciones. Tal vez tienes razón. Tal vez estaba siendo demasiado exigente». Exigente. Esa era una palabra para ello. La cosa es, continuó Héctor, su voz calentándose con lo que sonaba como emoción genuina. La Navidad es en 4 días. Valeria ha estado cocinando toda la semana, y los niños han estado preguntando por el abuelo Roberto. Quieren mostrarte sus proyectos escolares, contarte sobre su lista de Navidad. A través del teléfono, escuché la voz de un niño. Tomás, tal vez, gritando algo sobre regalos,
Sonidos familiares normales que tiraban de partes de mi corazón que había estado tratando de proteger. Sé que te lastimé, dijo Héctor en voz baja. Sé que dije cosas que fueron crueles e injustas. Pero papá, es Navidad. Ven a cenar. Seamos una familia otra vez. La invitación quedó en el aire entre nosotros. Parte de mí, la parte de abuelo, la parte que recordaba a Héctor como un niño dulce, quería aceptar de inmediato. Pero la voz de Francisco susurraba advertencias sobre la manipulación, sobre personas que solo mostraban amabilidad cuando querían algo. No lo sé, Héctor. Por favor. Su voz se quebró ligeramente. Los niños han estado preguntando por qué el abuelo no puede venir. ¿Qué se supone que debo decirles? ¿Que los adultos a veces dicen cosas estúpidas que no quieren decir? La culpa fue inmediata y aguda. Lucía y Tomás no merecían sufrir porque su padre y yo no pudiéramos llevarnos bien. Eran inocentes en todo esto, solo niños que querían a su abuelo en la cena de Navidad. ¿Le has contado a Valeria sobre tu situación financiera? Una pausa. Parte de ella. Ella sabe que las cosas están apretadas. No toda la verdad entonces, pero tal vez esa era la elección de Héctor. Papá, lo prometo. Nada de hablar de dinero. Nada de presión sobre nada. Solo cena familiar. Solo Navidad. Los niños tienen regalos para ti. Pequeñas cosas hechas a mano de la escuela. Lucía te hizo una taza de arcilla en la clase de arte. Una taza hecha a mano. El pensamiento de mi nieta moldeando cuidadosamente la arcilla, pensando en mí, casi rompió mi resolución por completo. Valeria está haciendo su famosa costilla asada, continuó Héctor. ¿Recuerdas cuánto te gustó el año pasado? Ella ha estado planeando el menú durante semanas. Podía imaginarlo. La cocina cálida, la risa de los niños, el caos cómodo de la reunión familiar. Había sido mi tradición favorita desde que murió Margarita. El único día del año en que la casa se sentía verdaderamente viva de nuevo. No aceptaré un no por respuesta, dijo Héctor. Pero su tono era juguetón ahora, como el que solía usar cuando pedía acostarse más tarde o una paga extra. Los niños nunca me perdonarían si el abuelo se perdiera la Navidad. Detrás de su voz, escuché a Valeria gritar algo sobre poner la mesa. Escuché a uno de los niños preguntar si el abuelo vendría. Sonidos de familia normal, de gente de familia normal. Tal vez estaba siendo demasiado sospechoso. Tal vez el estrés realmente había hecho que Héctor dijera cosas que no quería decir. Tal vez la cena de Navidad podría ayudarnos a encontrar el camino de regreso el uno al otro. ¿A qué hora? Me escuché preguntar. A las 4. Y papá, gracias. Esto significa todo para todos nosotros. Después de colgar, me quedé en mi cocina sosteniendo el teléfono, viendo el vapor subir de mi sopa olvidada. Algo todavía se sentía mal sobre el repentino cambio de actitud de Héctor. Pero la perspectiva de ver a Lucía y Tomás superaba mi precaución. 4 días hasta la cena de Navidad. 4 días para decidir si estaba cometiendo un terrible error. El 22 de diciembre amaneció nítido y brillante. La luz del sol de invierno entrando a raudales por las ventanas de mi dormitorio como una promesa. Por primera vez en días, desperté sin ese nudo familiar en el estómago. La disculpa de Héctor se había sentido genuina, y la perspectiva de ver a Lucía y Tomás me llenaba de una anticipación que no había sentido desde que Margarita murió. Mientras hacía café, me encontré tarareando uno de sus villancicos favoritos. La melodía se sentía oxidada en mi garganta, pero correcta de alguna manera. Saqué mi calendario de cocina, marqué el 24 de diciembre con un bolígrafo rojo. Luego retrocedí para admirarlo como un niño marcando la cuenta regresiva para la mañana de Navidad. La juguetería del centro zumbaba con compradores de último minuto. Recorrí los pasillos con cuidado, estudiando las recomendaciones de edad y el valor educativo tal como Margarita me había enseñado. Para Lucía, seleccioné un juego de química diseñado para jóvenes científicos. Ella siempre había tenido curiosidad por cómo funcionaban las cosas.
A Tomás le compré un kit de modelo de avión, algo que podríamos construir juntos si visitaba de nuevo. En el mostrador de pago, la vendedora sonrió. Nietos afortunados. Eso espero, dije, sintiéndolo más de lo que ella podía saber. Esa noche, Francisco apareció en la puerta de mi cocina sin llamar primero. Su rostro mostraba el tipo de preocupación generalmente reservada para las visitas al médico. Estás cometiendo un error, dijo, acomodándose en su silla habitual. Qué bueno verte también, Francisco. Hablo en serio, Roberto. Algo no huele bien sobre el repentino cambio de actitud de Héctor. Le serví café, revolviendo el mío pensativamente. La gente puede cambiar. El estrés nos hace decir cosas que no queremos decir. El estrés revela quiénes somos realmente. Francisco se inclinó hacia adelante, con los codos en la mesa de mi cocina. Piensa en el momento. Te llama patético, te cuelga, te ignora durante 5 días. Luego, de repente, recuerda que te ama. Tal vez habló con Valeria. Tal vez ella le hizo darse cuenta de lo cruel que había sido. O tal vez se dio cuenta de que insultarte no le estaba consiguiendo lo que quería. Las palabras dolieron porque parte de mí se preguntaba lo mismo. Pero la alternativa, creer que mi hijo era irremediablemente egoísta, dolía demasiado para aceptarla. Los niños han estado preguntando por mí, dije. Héctor me lo dijo. La expresión de Francisco se suavizó ligeramente. Sé que los extrañas, pero la gente manipuladora usa cualquier ventaja que funcione. Incluso niños inocentes. Después de que Francisco se fue, pasé la noche en mi estudio, mirando álbumes de fotos de nuevo. Fotos de la infancia de Héctor. Fiestas de cumpleaños donde parecía genuinamente feliz de compartir pastel con amigos. Mañanas de Navidad donde su rostro se iluminaba al ver lo que habíamos sacrificado para comprarle. Ese niño dulce tenía que existir todavía en algún lugar dentro del hombre enojado, que había llamado patéticos a mis ahorros de toda la vida. El 23 de diciembre, abordé la receta de pastel de manzana de Margarita. Su letra cubría la tarjeta de índice amarillenta con tinta azul precisa. Medidas, notas de tiempo, recordatorios de temperatura acumulados durante décadas de práctica. Mi mano temblaba ligeramente mientras medía la harina, recordando cómo ella había guiado mis dedos la primera vez que intenté ayudar. La cocina se llenó con aromas de canela y nuez moscada, transformando la casa en algo que se sentía vivo de nuevo. Durante 3 horas, existí en una burbuja donde Margarita podría entrar por la puerta en cualquier momento, quejándose de mi técnica desordenada, mientras secretamente estaba complacida de que lo intentara. Cuando el pastel emergió dorado y perfecto, casi lloré. Esa noche, envolví regalos en la mesa de la cocina con el mismo cuidado metódico que Margarita siempre había mostrado. Esquinas afiladas, cinta medida con precisión, etiquetas de regalo escritas con mi letra más pulcra. Lucía y Tomás merecían esa atención al detalle, merecían sentirse especiales. Mi teléfono sonó mientras estaba atando el lazo final. ¿Cómo van los preparativos, papá? Héctor sonaba genuinamente interesado. ¿Bien? Hice el pastel de manzana de tu madre. A los niños les encantará eso. Han estado preguntando por la cocina del abuelo toda la semana. La calidez en su voz derritió lo último de mi resistencia. Este era mi hijo, el niño que me había ayudado en el jardín, que había llorado en el funeral de su madre, que una vez me había dicho que yo era su héroe. Estoy ansioso por mañana, dije. Todos lo estamos. A las 4 en punto, y papá, gracias por darnos otra oportunidad. Después de colgar, preparé mi ropa para la Nochebuena. El suéter rojo que Margarita había tejido mi última Navidad. Pantalones planchados, la corbata que Héctor me había dado por el Día del Padre hace 2 años. Todo tenía que ser perfecto. De pie en mi dormitorio, capté mi reflejo en el espejo del tocador de Margarita. Un anciano preparándose para pasar la Navidad con su familia. La esperanza y el nerviosismo luchando en su expresión. Las advertencias de Francisco resonaban en mi memoria.
pero las aparté. Algunos riesgos valían la pena, especialmente cuando había niños inocentes involucrados. Mañana, descubriría si mi hijo había cambiado verdaderamente o si las sospechas de Francisco estaban justificadas. La Nochebuena llegó gris y fría, pero mi ánimo permaneció brillante mientras cargaba los regalos envueltos en mi coche. El viaje de 40 minutos hasta la casa adosada de Héctor pasó rápido, lleno de ensayos mentales de conversaciones con mis nietos y una cuidadosa navegación por calles suburbanas desconocidas. El vecindario de Héctor parecía perfecto. Buzones a juego, céspedes cuidados, luces navideñas parpadeando en cada línea del techo. Su casa adosada se encontraba al final de una calle sin salida, decorada con coronas y guirnaldas, que Valeria probablemente había pasado días arreglando. Recogí los regalos de mi asiento trasero, tomando una respiración profunda de aire invernal, antes de caminar hacia la puerta principal. A través del vidrio esmerilado, podía ver movimiento, escuchar voces de niños alzadas por la emoción. Héctor abrió la puerta antes de que pudiera llamar, su rostro rompiendo en lo que parecía una alegría genuina. ¡Papá! Momento perfecto. Me atrajo hacia un abrazo firme que se sintió real, no actuado. Los niños han estado vigilando tu coche durante 1 hora. Antes de que pudiera responder, Lucía apareció al lado de Héctor, su cabello oscuro volando mientras se lanzaba a mis piernas. Abuelo, te extrañamos mucho. Tomás se materializó segundos después, un poco más reservado pero sonriendo ampliamente. ¿Trajiste los trucos de magia? Mamá dijo que podrías recordar algunos. La calidez que inundó mi pecho fue pura y sin complicaciones. Estos niños me amaban sin agenda, sin cálculos sobre dinero o propiedad. Su afecto era lo más honesto que había experimentado en meses. Veamos qué les trajo Santa a ustedes también, dije, levantando las bolsas de regalo. La sala de estar resplandecía con alegría navideña. Un árbol de 2 metros cargado de adornos, calcetines colgando de la repisa, jazz suave sonando desde altavoces ocultos. Valeria emergió de la cocina usando un delantal espolvoreado con harina, su sonrisa cálida pero de alguna manera tensa. Roberto, qué maravilla verte. Su abrazo se sintió tentativo y evitó el contacto visual prolongado. La cena está casi lista, costilla asada tal como te gusta, huele increíble. Le entregué el pastel de manzana de Margarita. Pensé que esto podría ir bien con la cena. Sus ojos se iluminaron con lo que parecía un placer genuino. Los niños estarán encantados. Han estado preguntando por las recetas de la abuela Margarita. La apertura de regalos se convirtió en un caos alegre. Lucía chilló con el juego de química, abriendo inmediatamente las cajas para examinar los tubos de ensayo y las tabletas de colores. Tomás estudió el kit de avión con seria concentración, trazando los diseños de las alas con un dedo. ¿Podemos construirlo juntos, abuelo? Absolutamente. En la próxima visita lo haremos volar. Héctor observaba estas interacciones con aparente satisfacción, interpretando perfectamente al padre orgulloso. Ayudó a Tomás a organizar las piezas del avión, elogió el entusiasmo científico de Lucía, tomó fotos de cada momento con su teléfono. Hora de la foto familiar, anunció, posicionando a todos alrededor del árbol. Esta podría ser nuestra mejor Navidad hasta ahora. De pie con mi brazo alrededor de los hombros de Héctor, Lucía y Tomás, presionados contra mis costados, sentí algo que no había experimentado desde que Margarita murió. Pertenencia completa. Cualquier duda que Francisco hubiera plantado parecía tonta ahora. Esta era mi familia, imperfecta pero real, y estábamos juntos. La preparación de la cena movió a todos hacia el comedor, donde Valeria había creado una mesa digna de revista. Mantelería blanca, porcelana con bordes dorados, velas reflejándose en copas de cristal llenas de vino tinto oscuro. La costilla asada estaba en la cabecera de la mesa como centro de mesa, rodeada de verduras asadas y pudín de Yorkshire. Esto es hermoso, Valeria, dije acomodándome en mi asiento asignado.
Ella se movía alrededor de la mesa, haciendo ajustes finales a los cubiertos con energía nerviosa. Solo quiero que todo sea perfecto para Navidad. Héctor tomó su posición en la cabecera de la mesa, levantando su copa de vino con gravedad ceremonial. Antes de comer, quiero hacer un brindis. Su voz llevaba el peso de la importancia. Por la familia, por el perdón, por las segundas oportunidades y las personas que más importan. Todos levantaron sus copas. Incluso los niños tenían pequeñas porciones de vino mezclado con jugo. El cristal atrapó la luz de las velas, creando pequeños arcoíris a través del mantel blanco. Por la familia, repetimos al unísono. El vino era excelente, rico y suave con toques de cereza. Saboreé tanto el gusto como el momento, sintiéndome agradecido por la madurez de Héctor al acercarse, por la hospitalidad de Valeria, por el amor incondicional de mis nietos. Alrededor de la mesa, la conversación fluía fácilmente. Tomás describió el desfile de Navidad de su escuela. Lucía explicó su proyecto de feria de ciencias. Héctor compartió historias divertidas de su oficina. Interacción familiar normal, del tipo que Margarita y yo habíamos soñado cuando Héctor era pequeño. Pero mientras alcanzaba mi vaso de agua, algo se sintió ligeramente extraño. Un leve mareo como al levantarse demasiado rápido después de estar sentado mucho tiempo. Parpadeé, atribuyéndolo al vino y a la emoción de la noche. La conversación continuó fluyendo alrededor de la mesa, mientras yo saboreaba el momento de unidad familiar. Héctor cortaba la carne con habilidad practicada, mientras Valeria servía verduras, los niños charlando sobre sus planes para la mañana de Navidad. Todo se sentía perfectamente normal, perfectamente correcto. «Abuelo, ¿quieres ver mi taza de arcilla después de cenar?», preguntó Lucía rebotando ligeramente en su silla. «Absolutamente. Escuché que es una obra maestra». El vino había sido más fuerte de lo que esperaba, dejándome sintiéndome agradablemente cálido. O tal vez era solo la alegría de ser incluido de nuevo, de sentarse en una mesa familiar donde era querido en lugar de simplemente tolerado. Alcancé mi vaso de agua. Noté que mi mano parecía ligeramente inestable. Debe ser la emoción. Mi corazón había estado latiendo rápido desde que llegué, abrumado por el entusiasmo de los niños y la aparente transformación de Héctor. «Papá, te ves un poco sonrojado», observó Héctor con lo que sonaba como preocupación genuina. «¿Todo bien?» «Solo calor». La cocina de Valeria siempre me hace sentir como en casa, pero mientras hablaba, algo se retorció incómodamente en mi estómago. Un calambre agudo que me hizo moverme en mi silla. La sensación pasó rápidamente, y la descarté como exceso. La comida rica, el vino, la intensidad emocional de la reconciliación. Tomás estaba contando una historia sobre el conejo mascota de su maestra, cuando la habitación pareció inclinarse ligeramente. Agarré el borde de la mesa, parpadeando para aclarar mi visión. Las velas parecían desenfocarse, sus llamas estirándose en rayas doradas. «¿Estás seguro de que estás bien, Roberto?». La voz de Valeria llevaba una nota de ansiedad que parecía desproporcionada para mi malestar menor. «Solo necesito un poco de agua». Traté de sonreír tranquilizadoramente, pero mi boca se sentía extrañamente seca a pesar del vino. Héctor se levantó a medias de su silla. «La cocina está justo por ahí si quieres agua fresca. Tómate tu tiempo». El calambre en mi estómago se intensificó, acompañado ahora por olas de náuseas que dificultaban tragar. Presioné mi mano contra mi frente, sintiendo un sudor frío a pesar de la temperatura cómoda de la habitación. Tal vez debería. Comencé a ponerme de pie y luego me senté de nuevo abruptamente cuando el mareo me invadió. El comedor giraba perezosamente, los rostros alrededor de la mesa volviéndose suaves y desenfocados. «¿Abuelo?». La voz de Lucía sonaba lejana, aunque estaba sentada directamente frente a mí. «¿No te ves bien? ¿Deberíamos llamar a alguien?», preguntó Valeria en voz baja, sus manos retorciendo su servilleta en espirales apretadas.
La voz de Héctor permaneció tranquila, servicial. «Papá, ¿por qué no vas a la cocina? ¿Quizás salpicarte un poco de agua fría en la cara?» La emoción de esta noche podría ser abrumadora. Asentí, sin confiar en mi voz. Las náuseas aumentaban constantemente, mi estómago contrayéndose con creciente frecuencia. Ponerse de pie requería un esfuerzo consciente. Mis piernas se sentían desconectadas de mi cuerpo, respondiendo lentamente a las órdenes mentales. «Lo siento», logré decir. «No quiero arruinar la cena de Navidad. No estás arruinando nada», me aseguró Héctor, su tono perfectamente equilibrado entre preocupación y tranquilidad. «Estas cosas pasan. Tómate todo el tiempo que necesites». La caminata a la cocina pareció extenderse imposiblemente larga. Usé la pared como apoyo, mi visión nadando mientras los sonidos familiares de la Navidad continuaban detrás de mí. Voces de niños, el tintineo de los cubiertos contra los platos. Héctor, explicando a Lucía y Tomás que a veces las personas mayores solo necesitaban descansar. Cada paso requería concentración. Mi respiración se había vuelto superficial, laboriosa, como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso. Las paredes del pasillo presionaban más cerca. La puerta de la cocina vacilaba como un espejismo. Detrás de mí, escuché la voz de Valeria apenas por encima de un susurro. «Deberíamos...» «Él estará bien», interrumpió Héctor suavemente. «Solo necesita un momento para recomponerse». Pero yo no estaba bien. Algo estaba profunda y fundamentalmente mal con mi cuerpo. Mi corazón corría mientras mis extremidades se volvían pesadas. Mi boca sabía metálica, extraña. La calidez cómoda de la cena familiar se había transformado en algo frío y aterrador. Llegué a la puerta de la cocina, agarrando el marco para estabilizarme. La habitación más allá parecía diferente de alguna manera. Las sombras parecían más profundas, las superficies más distantes. Todo lo familiar se había vuelto amenazante. La cocina se sentía como entrar en un mundo diferente. Azulejo frío bajo mis pies. Iluminación cenital dura que me hizo entrecerrar los ojos después de la suave luz de las velas del comedor. Me apoyé contra el mostrador, agarrando el borde de granito mientras otra ola de náuseas rodaba a través de mí. Algo estaba seriamente mal. Esto no era emoción, ni vino, ni comida rica. Mi cuerpo me estaba traicionando de maneras que se sentían extrañas y aterradoras. Me volví hacia el fregadero, buscando agua fría, cuando un movimiento junto a la mesa de la cocina llamó mi atención. Un pequeño frasco de vidrio yacía de lado junto a las llaves del auto de Héctor, líquido claro todavía visible en el fondo. Mi visión se nubló mientras trataba de enfocarme en él, pero la forma era inconfundible. Frasco de medicina, vacío. La habitación se inclinó peligrosamente. Busqué apoyo a ciegas, mi mano golpeando contra un tazón de mezcla en el mostrador. La cerámica se hizo añicos contra el suelo, piezas esparciéndose por los azulejos como pensamientos dispersos. «¿Papá?», llamó la voz de Héctor desde el comedor. «¿Todo bien ahí adentro?». Miré el frasco, mi mente trabajando lentamente a través de las implicaciones. Medicina, vacío, las llaves de Héctor, el brindis con vino, el momento cuidadoso. «Bien», respondí, mi voz apenas reconocible. Solo torpe. Pero yo no estaba bien. Mi hijo me había envenenado. El pensamiento debería haberse sentido imposible, pero se asentó en mi conciencia con horrible claridad. La repentina disculpa de Héctor. La insistencia en la cena de Navidad. El brindis por la familia. La energía nerviosa de Valeria. La forma en que Héctor me había visto beber. Busqué a tientas mi teléfono. Las manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. La pantalla nadaba dentro y fuera de foco mientras intentaba marcar al 911. Mis dedos no cooperaban, marcando números equivocados, deslizándose de la superficie lisa. ¿Necesitas ayuda? La voz de Héctor vino directamente detrás de mí. Me di la vuelta casi cayendo mientras el vértigo me invadía. Estaba de pie en la puerta de la cocina. Ya no llevaba la máscara de hijo preocupado.
Su expresión era tranquila, calculadora, casi curiosa mientras me veía luchar. ¿Tú hiciste esto? Las palabras salieron arrastradas, espesas. ¿Me envenenaste? Héctor entró en la cocina cerrando la puerta silenciosamente detrás de él. Hombre inteligente. Incluso muriendo, te das cuenta de las cosas. ¿Por qué? Retrocedí contra el mostrador, el teléfono todavía agarrado inútilmente en mi mano temblorosa. Porque eres egoísta. Porque preferirías morir en esa casa ridícula que ayudar a tu propia familia. Porque elegiste recuerdos sobre el futuro de tu hijo. La frialdad en su voz era peor que el veneno que corría por mi sistema. Esto no era el estrés o la desesperación hablando. Esto era cálculo, planificación, asesinato. Los niños. Heredaremos todo una vez que te hayas ido y yo sea tu único familiar sobreviviente. Nunca les faltará nada de nuevo. Traté de presionar llamar en mi teléfono, pero Héctor se movió más rápido de lo que mis reflejos debilitados podían manejar. Arrancó el dispositivo de mis manos, deslizándolo por el mostrador y fuera de alcance. Eso no será necesario. Estás teniendo un ataque al corazón provocado por la emoción de la cena de Navidad. Muy triste, muy creíble para un hombre de tu edad. Valeria lo sabe. Las palabras se sentían espesas como pasta en mi boca. Valeria dirá lo que yo le diga que diga. Ella es buena siguiendo instrucciones cuando el bienestar de nuestros hijos está en juego. Mis piernas cedieron. Me deslicé por las puertas del gabinete hasta que estuve sentado en el frío suelo de baldosas, la espalda presionada contra la madera que se sentía como mi única ancla a la realidad. La cocina giraba lentamente a mi alrededor. Héctor de pie en el centro como el ojo de un huracán. Esto no tenía que suceder, dijo conversacionalmente. Podrías haber vendido la casa voluntariamente. Podrías haber ayudado a tu familia cuando lo necesitábamos. En cambio, elegiste ser terco. Trabajé 40 años por esa casa. Mi voz era apenas un susurro ahora. Y ahora es mía. Junto con tus ahorros, tu pensión, todo. Curioso cómo la muerte simplifica la ley de propiedad. El frasco en la mesa entró en un enfoque más nítido a medida que mi visión se estrechaba. Algo claro, inodoro, insípido. Algo que imitaría un ataque al corazón en un hombre anciano. ¿Qué me diste? Héctor miró su reloj. ¿Importa? Estarás inconsciente en unos 10 minutos, muerto en 30. El forense encontrará a un anciano que se esforzó demasiado durante una noche emotiva. 10 minutos. Tenía 10 minutos para salvarme a mí mismo o detener a Héctor de destruir otras vidas. Mi teléfono yacía a 2,5 metros de distancia, a través de una cocina que bien podría haber sido de kilómetros. Lucía y Tomás, jadeé. Ellos me aman, lo superarán. Los niños son resilientes. Además estarán demasiado ocupados disfrutando de su herencia para llorar por mucho tiempo. La crueldad casual de eso rompió algo dentro de mí que no tenía nada que ver con el veneno. Mi hijo se había convertido en un extraño. No. Peor que un extraño. Un extraño podría haber sentido culpa o vacilación. Héctor no sentía nada más que satisfacción por su propia astucia. Pero había cometido un error. Estaba hablando en lugar de irse. El orgullo por su plan lo mantenía aquí, cuando debería haber regresado al comedor para establecer su coartada. Y todavía me quedaban 6 minutos de conciencia. El aullido distante de las sirenas cortó la noche de invierno como una cuchilla a través de la seda. Presioné el teléfono más fuerte contra mi oído, observando a través de la ventana de la cocina cómo las luces rojas y azules pintaban la calle suburbana en colores de emergencia. Están aquí, le susurré al operador. La policía está afuera. Manténgase en la línea, señor. Los oficiales querrán hablar con usted directamente. Pasos pesados tronaron por el camino de entrada de Héctor. Golpes fuertes resonaron en la casa, seguidos de voces autoritarias llamando el nombre de Héctor. Desde el comedor llegó el sonido de sillas raspando contra la madera dura. Preguntas confundidas de los niños, la aguda inhalación de Valeria. «Policía, abran la puerta».
La voz de Héctor venía desde el vestíbulo, desconcertada y cada vez más presa del pánico. Oficiales, ¿de qué se trata esto? Es Nochebuena. Mi familia está cenando. Escuché la puerta principal abrirse, múltiples pares de botas entrando en la casa. Voces profesionales solicitando identificación, preguntando sobre los miembros del hogar, exigiendo hablar con Roberto Harper de inmediato. Mi padre está en la cocina, dijo Héctor, su tono cambiando hacia la sospecha. ¿Está bien? ¿Ha pasado algo? La puerta de la cocina se abrió de golpe. 2 oficiales uniformados entraron, seguidos por paramédicos llevando equipo médico. La primera oficial, una mujer con ojos amables y cabello canoso, se acercó a mí con cuidado. Señor Harper, soy la oficial Martínez. Entendemos que ha sido envenenado. Sostuve el pequeño frasco de vidrio con dedos temblorosos. Veneno para ratas, a base de arsénico. Lo encontré escondido entre los frascos de especias después de beber vino que me enfermó. La oficial Martínez tomó la botella con manos enguantadas, estudiando la etiqueta a través de una bolsa de evidencia. Su compañero comenzó a fotografiar la cocina, documentando el estante de especias, las copas de vino todavía en el mostrador. ¿La persona que lo envenenó todavía está en la casa? Mi hijo Héctor está en el comedor con su familia. Las palabras se sentían surreales saliendo de mi boca. Mi hijo, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, el hombre que acababa de intentar asesinarme por dinero de herencia. Desde el comedor llegó la voz de Héctor, elevándose en tono a medida que amanecía la comprensión. «Papá, ¿qué les estás diciendo? ¿Qué está pasando?» La oficial Martínez habló por su radio. «Necesito oficiales de refuerzo en el comedor. Sospechoso presente con posibles rehenes. Los niños son inocentes», dije rápidamente. Su esposa Valeria sabía sobre el plan, pero fue amenazada para cumplir. Los niños no saben nada. Los paramédicos comenzaron a revisar mis signos vitales, preguntando sobre síntomas y tiempos. Brazalete de presión arterial, oxímetro de pulso, preguntas sobre náuseas y mareos. Su profesionalismo eficiente era tranquilizador. Iba a sobrevivir a esto. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Héctor estaba enmarcado en la entrada, su rostro pasando por confusión, comprensión y finalmente furia fría. ¿Llamaste a la policía por mí? ¿En Nochebuena? ¿Frente a mis hijos? 2 oficiales lo flanquearon inmediatamente, manos descansando en sus armas de servicio. Los ojos de Héctor se fijaron en la bolsa de evidencia que contenía la botella de veneno, y su expresión cambió por completo. La máscara de hijo preocupado desapareció, reemplazada por algo calculador y peligroso. Héctor Harper está bajo arresto por intento de asesinato. La voz de la oficial Martínez era firme, profesional. Tiene derecho a guardar silencio. Esto es una locura. La voz de Héctor se quebró con desesperación. No envenené a nadie. Está confundido, enfermo, haciendo acusaciones. Pero sus ojos contaban una historia diferente. El cálculo cuidadoso todavía estaba allí, sopesando opciones, buscando rutas de escape o explicaciones que pudieran funcionar. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Las esposas hicieron clic en su lugar con finalidad metálica. El rostro de Héctor se drenó de color. A medida que la realidad lo golpeaba, su plan había fallado por completo. No solo estaba vivo, sino que había encontrado evidencia que lo enviaría a prisión. Desde el comedor, llegó el sonido de niños llorando. La voz de Valeria tratando de consolarlos a través de sus propios sollozos. Lucía llamando a su papá. Tomás preguntando por qué la policía estaba siendo mala con todos. Los niños, le dije a la oficial Martínez, no deberían ver esto. Servicios sociales está en camino. Nos aseguraremos de que estén protegidos. Héctor fue conducido a través de la cocina hacia la puerta principal, con la cabeza baja, los hombros caídos en derrota. Al pasar junto a mi silla, levantó la vista una última vez. Espero que estés satisfecho, dijo en voz baja. Has destruido a tu propia familia. No, Héctor.
Tú hiciste eso cuando decidiste que el dinero valía más que el amor. Los paramédicos me ayudaron a ponerme de pie, soportando mi peso mientras nos movíamos hacia la ambulancia que esperaba afuera. A través de la ventana delantera, podía ver a los vecinos reuniéndose en sus céspedes a pesar del frío, atraídos por las luces de emergencia y la actividad policial. La Nochebuena en el suburbio se había convertido en una escena del crimen. Mientras me cargaban en la ambulancia, capté un vistazo de Valeria sosteniendo a ambos niños, los tres llorando mientras un trabajador social se acercaba con palabras gentiles y papeles oficiales. La familia que Héctor había afirmado estar protegiendo, ahora estaba destrozada por completo por sus acciones. Las puertas de la ambulancia se cerraron, cortando la vista de las luces parpadeantes y los sueños rotos. Febrero trajo el tipo de mañana nítida que hacía que todo se sintiera posible de nuevo. Estaba en mi cocina haciendo café como Margarita me había enseñado hace 40 años, viendo a Francisco navegar por mi entrada helada con su habitual determinación cuidadosa. Los últimos 2 meses habían transformado mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. El juicio de Héctor había durado solo 3 días. La evidencia era abrumadora, su plan demasiado obvio, su motivo demasiado claro. 15 años por intento de asesinato sin posibilidad de libertad condicional durante la primera década. Buenos días, sobreviviente, dijo Francisco sacudiendo la nieve de sus botas en mi puerta trasera. ¿Cómo te sientes? Agradecido. La palabra venía más fácil ahora que en enero, cuando el dolor y la traición habían hecho difícil incluso respirar. El café está fresco. Desarrollamos nuevas rutinas desde mi salida del hospital. Las visitas diarias de Francisco, comidas compartidas, conversaciones tranquilas sobre todo excepto la ubicación actual de Héctor en la prisión estatal. Algunas heridas necesitaban tiempo para sanar adecuadamente. El timbre sonó precisamente a las 9 en punto. Valeria estaba en mi porche delantero con Lucía y Tomás. Sus maletas de fin de semana empacadas para otra estancia con su abuelo. Los procedimientos de divorcio habían sido rápidos. Nadie quería permanecer casado con un asesino en potencia, pero la situación financiera de Valeria seguía siendo precaria. «Señor Harper», dijo ella, su voz todavía cargando vergüenza incluso 3 meses después. «Gracias de nuevo por esto. Sé que no tiene que hacerlo. Son mis nietos», interrumpí suavemente. «Este es su hogar también». Lucía y Tomás pasaron corriendo junto a su madre, familiarizados ahora con la rutina del fin de semana. Tarea en la mesa de la cocina, proyectos de tarde en el garaje, cuentos nocturnos junto a la chimenea. Actividades normales de abuelos que se sentían revolucionarias después de todo lo que habíamos sobrevivido. ¿Terminaste el avión, abuelo?, preguntó Tomás, dirigiéndose ya hacia el banco de trabajo donde nuestro modelo estaba en varias etapas de finalización, esperando a que coloques las alas. No puede haber un primer vuelo adecuado sin el ingeniero jefe presente. Mientras los niños se instalaban, Valeria y yo revisamos los documentos legales que se habían convertido en parte de nuestra nueva realidad. El fideicomiso educativo para Lucía y Tomás estaba completamente financiado ahora. Matrícula universitaria, posgrados si elegían, dinero para libros y gastos de manutención. El intento de Héctor de robar su futuro lo había asegurado por completo. Las distribuciones de caridad van bien, le dije, mostrando estados de cuenta bancarios que detallaban pagos mensuales a organizaciones de veteranos, el hospital local, programas comunitarios que ayudaban a familias en crisis. Margarita habría aprobado. «¿Qué pasa con Héctor?», preguntó Valeria en voz baja. «¿Alguna vez piensas en visitarlo?». Consideré la pregunta mientras observaba a Tomás alinear cuidadosamente las alas del avión, su pequeño rostro serio con concentración. Pienso en el niño que solía ser. Lloro a ese niño. Pero, el hombre que trató de envenenarme por dinero. Esa persona es un extraño. Francisco asintió con aprobación desde su silla junto a la ventana. El perdón no requiere estupidez. Los niños preguntan por su padre a veces. Continuó Valeria. No sé qué decirles. Diles que tomó malas decisiones y tiene que enfrentar las consecuencias.
Diles que esas decisiones no los definen a ellos, ni limitan sus futuros. Diles que su abuelo los ama. Más tarde esa tarde, Francisco y yo trabajamos en el jardín de Margarita, mientras los niños jugaban en la nieve del patio trasero. La primavera todavía estaba a semanas de distancia, pero estábamos preparando las camas para nuevas plantaciones, limpiando el crecimiento muerto para dejar espacio para lo que crecería a continuación. ¿Sabes lo que he aprendido?, dije, descansando contra mi pala. Héctor tenía razón en una cosa. Estaba viviendo en el pasado, manteniendo esta casa como un santuario a Margarita. Francisco levantó la vista del rosal que estaba podando. ¿Y ahora? Ahora es un hogar de nuevo, lleno de risas de niños y cenas familiares, y personas que eligen estar aquí porque se aman, no porque quieren algo. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Lucía y Tomás en la mesa, trabajando en la tarea con la misma intensidad concentrada que recordaba de la infancia de Héctor. Pero a diferencia de su padre, crecerían entendiendo la diferencia entre el amor y la manipulación, entre la lealtad familiar y la obligación financiera. ¿Cambiarás tu testamento de nuevo?, preguntó Francisco. ¿Dejarles la casa? Eventualmente, cuando sean lo suficientemente mayores para entender lo que representa. No dinero o propiedad, sino la elección de construir algo duradero, algo que valga la pena proteger. Esa noche, después de que Valeria recogiera a los niños y Francisco regresara a su propia casa, me senté en la silla de Margarita junto a la ventana de la sala. El vecindario estaba tranquilo, asentado en las rutinas del domingo por la noche. Familias normales y casas normales, probablemente lidiando con problemas normales que no involucraban veneno o intentos de asesinato. Mi teléfono sonó. Francisco reportándose antes de acostarse, como se había convertido en su hábito. ¿Algún arrepentimiento por no vender la casa?, preguntó. Cuando Héctor lo pidió, miré alrededor de la habitación donde Margarita y yo habíamos celebrado 40 Navidades, donde Héctor había abierto regalos de niño, donde Lucía y Tomás ahora se sentían seguros y amados. Ninguno en absoluto, dije. Esta casa tiene buenos cimientos. Sobrevivió a una persona tratando de destruirla desde adentro. Sobrevivirá a lo que venga después. Después de colgar, me hice una última taza de café y salí al porche trasero. Aire de invierno agudo en mis pulmones, estrellas visibles a través de las ramas desnudas de los árboles. En algún lugar en una celda de prisión a 2 horas de distancia, Héctor estaba aprendiendo que algunas consecuencias duran más que otras. Pero aquí, en el hogar que había tratado de robar, la vida continuaba. Los niños crecerían seguros. El dinero ayudaría a las personas en lugar de corromperlas. El amor se daría libremente en lugar de retenerse estratégicamente. La justicia, descubrí, no se trataba solo de castigo, se trataba de protección. Se trataba de asegurarse de que las cosas buenas sobrevivieran, mientras que las cosas tóxicas fueran contenidas donde no pudieran propagarse. Margarita habría entendido completamente. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.